Capítulo 16. No me lo puedo creer, exclamó Ron asombrado cuando los alumnos de Hogwarts formados en fila volvían a subir la escalinata tras la comitiva de Durmstrang. Krum, Harry, es Víctor Krum. Ron, por Dios, no es más que un jugador de Quidditch, dijo Hermione. Nada más que un jugador de Quidditch, repitió Ron, mirándola como si no pudiera dar crédito a sus oídos. Es uno de los mejores buscadores del mundo, Hermione. Nunca me hubiera imaginado que aún fuera al colegio. Cuando volvían a cruzar el vestíbulo con el resto de los estudiantes de Hogwarts, de camino al gran comedor, Harry vio a Lee Jordan, dando saltos en vertical, para poder distinguir la nuca de Krum. Unas chicas de sexto revolvían en sus bolsillos mientras caminaban. Ah, es increíble. No llevo ni una simple pluma. ¿Crees que accedería a firmarme un autógrafo en el sombrero con mi pintalabios? Pero bueno, bufó Hermione muy altanera al adelantar a las chicas, que habían empezado a pelearse por el pintalabios. Voy a intentar conseguir su autógrafo, dijo Ron. No llevarás una pluma, ¿verdad, Harry? Las he dejado todas en la mochila, contestó. Se dirigieron a la mesa de Gryffindor. Ron puso mucho interés en sentarse orientado hacia la puerta de entrada, porque Krum y sus compañeros de Durmstrang seguían amontonados junto a ella, sin saber dónde sentarse. Los alumnos de Box Bottom se habían puesto en la mesa de Ravenclaw y observaban el gran comedor con expresión crítica. 3 de ellos se sujetaban aún bufandas o chales en torno a la cabeza. No hace tanto frío, dijo Hermione molesta. ¿Por qué no han traído capa? Aquí, ven a sentarte aquí, decía Ron entre dientes. Aquí, Hermione, hazte a un lado para hacerle sitio. ¿Qué? Demasiado tarde, se levantó Ron con amargura. Víctor Krum y sus compañeros de Durmstrang se habían colado en la mesa de Slytherin. Harry vio que Malfoy, Crabbe y Goyle parecían muy ufanos por este hecho. En el instante en que miró, Malfoy se inclinaba un poco para dirigirse a Krum. Sí, muy bien. Hazle la pelota, Malfoy, dijo Ron de forma mordaz. Apuesto algo a que Krum no tarda en calarte. Seguro que tiene montones de gente lisonjeándolo todo el día. ¿Dónde creen que dormirán? Podríamos hacerle sitio a nuestro dormitorio, Harry. No me importaría dejarle mi cama. Yo puedo dormir en una plegable. Hermione exhaló un sonoro resoplido. Parece que están mucho más contentos que los de Box Bottoms, comentó Harry. Los alumnos de Durmstrang se quitaban las pesadas pieles y miraban con expresión de interés el negro techo lleno de estrellas. 2 de ellos cogían los platos y las copas de oro y los examinaban aparentemente muy impresionados. Al fondo, en la mesa de los profesores, Filch, el conserje, estaba añadiendo sillas, como la ocasión lo merecía. Llevaba puesto su frac viejo y enmohecido. Harry se sorprendió de verlo añadir 4 sillas, 2 a cada lado de Dumbledore. Pero solo hay 2 profesores más, se extrañó Harry. ¿Por qué Filch pone 4 sillas? ¿Quién más va a venir? Dijo Ron un poco oído. Seguía observando a Krum con avidez. Habiendo entrado todos los alumnos en el gran comedor y una vez sentado a las mesas de sus respectivas casas, empezaron a entrar en fila los profesores que se encaminaron a la mesa del fondo y ocuparon sus asientos. Los últimos en la fila eran el profesor Dumbledore, el profesor Karkaroff y Madame Maxime. Al ver aparecer a su directora, los alumnos de Box Bottom se pusieron inmediatamente en pie. Algunos de los de Hogwarts se rieron. El grupo de Box Bottoms no pareció avergonzarse en absoluto, y no volvieron a ocupar sus asientos hasta que Madame Maxime se hubo sentado a la izquierda de Dumbledore. Este, sin embargo, permaneció en pie, y el silencio cayó sobre el gran comedor. Buenas noches, damas y caballeros, fantasmas, y muy especialmente buenas noches a nuestros huéspedes, dijo Dumbledore, dirigiendo una sonrisa a los estudiantes extranjeros. Es para mí un placer darles la bienvenida a Hogwarts. Deseo que su estancia aquí les resulte al mismo tiempo confortable y placentera, y confío en que así sea. Una de las chicas de Box Bottoms, que seguía aferrando la bufanda con que se envolvía la cabeza, profirió lo que inconfundiblemente era una risa despectiva. Nadie te obliga a quedarte, susurró Hermione irritada con ella. El torneo quedará oficialmente abierto al final del banquete, explicó Dumbledore. Ahora los invito a todos a comer, a beber y a disfrutar como si estuvieran en su casa. Se sentó y Harry vio que Karkaroff se inclinaba inmediatamente hacia él y trataban una conversación. Como de costumbre,
Las bandejas que tenían delante se llenaron de comida. Los elfos domésticos de las cocinas parecían haber tocado todos los registros. Ante ellos tenían la mayor variedad de platos que Harry hubiera visto nunca, incluidos algunos que eran evidentemente extranjeros. ¿Qué es esto?, dijo Ron señalando una larga sopera llena de una especie de guiso de marisco que había al lado de una familiar pastel de carne y riñones. Bulabesa, repuso Hermione. Por si acaso tuya, replicó Ron. Es un plato francés, explicó Hermione. Lo probé en vacaciones. Este verano no, el anterior, y es muy rica. Te creo sin necesidad de probarla, dijo Ron sirviéndose pastel. El gran comedor parecía mucho más lleno de lo usual, aunque había tan solo unos 20 estudiantes más que de costumbre. Quizá fuera porque sus uniformes, que eran de colores diferentes, destacaban muy claramente contra el negro de las túnicas de Hogwarts. Una vez desprendidos de sus pieles, los alumnos de Durmstrang mostraban túnicas de color rojo de sangre. A los 20 minutos de banquete, Hagrid entró furtivamente en el gran comedor a través de la puerta que estaba situada detrás de la mesa de los profesores. Ocupó su silla en un extremo de la mesa y saludó a Harry, Ron y Hermione con la mano vendada. ¿Están bien los esquergutos, Hagrid?, le preguntó Harry. Prosperando, respondió Hagrid muy contento. Sí, estoy seguro de que prosperan, dijo Ron en voz baja. Parece que por fin he encontrado algo que comer que les gusta. ¿Verdad? Los dedos de Hagrid. En aquel momento dijo una voz. Perdonad, ¿no quieren Bugbalis? Se trataba de la misma chica de Box Buttons que se había reído durante el discurso de Dumbledore. Al fin se había quitado la bufanda. Una larga cortina de pelo rubio plateado le caía casi hasta la cintura. Tenía los ojos muy azules y los dientes muy blancos y regulares. Ron se puso colorado. La miró, abrió la boca para contestar, pero de ella no salió nada más que un débil gorgojeo. Puedes llevártela, le dijo Harry acercándole la chica a la sopera. ¿Han terminado con ella? Sí, repuso Ron sin aliento. Sí, es deliciosa. La chica cogió la sopera y se la llevó con cuidado a la mesa de Ravenclaw. Ron seguía mirándola con ojos desorbitados, como si nunca hubiera visto una chica. Harry se echó a reír, y el sonido de su risa pareció sacar a Ron de su encimamiento. Es una vela, le dijo Harry con voz ronca. Por supuesto que no lo es, repuso Hermione ásperamente. No veo que nadie más se haya quedado mirándola con la boca abierta como un idiota. Pero no estaba totalmente en lo cierto. Cuando la chica cruzó el gran comedor, muchos chicos volvieron la cabeza, y algunos se quedaban sin habla, igual que Ron. Te digo que no es una chica normal, exclamó Ron, haciéndose a un lado para verla mejor. Las de Hogwarts no están tan bien. En Hogwarts las hay que están muy bien, contestó Harry sin pensar. Daba la casualidad de que Cho Chang estaba sentada a unas pocas sillas de distancia de la chica del pelo plateado. Cuando puedan apartar la vista de ahí, dijo Hermione, verán quién acaba de llegar. Señaló la mesa de los profesores, donde ya se habían ocupado los 2 asientos vacíos. Ludo Bagman estaba sentado al otro lado del profesor Karkaroff, en tanto que el señor Crouch, el jefe de Percy, ocupaba el asiento que había al lado de Madame Maxime. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Harry sorprendido. Son los que han organizado el torneo de los 3 magos, ¿no?, repuso Hermione. Supongo que querrán estar presentes en la inauguración. Cuando llegaron los postres, vieron también algunos dulces extraños. Ron examinó con detenimiento una especie de crema pálida y a continuación la desplazó un poco a la derecha, para que quedara bien visible desde la mesa de Ravenclaw. Pero la chica, que parecía una vela, debía de haber comido ya bastante y no se acercó a pedirla. Una vez limpios los platos de oro, Dumbledore volvió a levantarse. Todos en el gran comedor parecían emocionados y nerviosos. Con un estremecimiento, Harry se preguntó qué iba a suceder a continuación. Unos asientos más allá, Fred y George se inclinaban hacia adelante, sin despegar los ojos de Dumbledore. Ha llegado el momento, anunció Dumbledore, sonriendo a la multitud de rostros levantando hacia él. El torneo de los 3 magos va a dar comienzo. Me gustaría pronunciar unas palabras para explicar algunas cosas antes de que traigan el cofre. ¿El qué?, murmuró Harry. Ron encogió los hombros. Solo para aclarar en qué consiste el procedimiento que vamos a seguir. Pero antes, para aquellos que no lo conocen, permítame que les presente al señor Bartemius Crouch, director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Hubo un asomo de aplauso cortés.
y al señor Ludo Bagman, director del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Aplaudieron mucho más a Bagman que a Crouch, tal vez a causa de su fama como golpeador de Quidditch, o tal vez simplemente porque tenía un aspecto mucho más de joven simpático. Bagman agradeció los aplausos con un jovial gesto de la mano, mientras que Bartholomew Crouch no saludó ni sonrió al ser presentado. Al recordarlo vestido con su impecable traje de los mundiales de Quidditch, Harry pensó que no le sentaba la túnica de mago. El bigote de cepillo y la raya del pelo tan recta resultaban muy raros junto al pelo y la barba de Dumbledore, que eran largos y blancos. Los señores Bagman y Crouch han trabajado sin descanso durante los últimos meses en los preparativos del torneo de los Tres Magos, continuó Dumbledore, y estarán conmigo, con el profesor Cárcavo y con Madame Maxime en el tribunal que juzgará los esfuerzos de los campeones. A la mención de la palabra campeones, la atención de los alumnos aumentó más. Quizá Dumbledore percibió el repentino silencio, porque sonrió mientras decía: «Señor Filch, si tiene usted la bondad de traer el cofre». Filch, que había pasado inadvertido, pero permanecía atento en un apartado rincón del gran comedor, se acercó a Dumbledore con una gran caja de madera, con joyas incrustadas. Parecía extraordinariamente vieja. De entre los alumnos se alzaron murmullos de interés y emoción. Dennis Creevy se puso de pie sobre la silla para ver bien, pero era tan pequeño que su cabeza apenas sobresalía de los demás. Los señores Crouch y Bagman han examinado ya las instrucciones para las pruebas que los campeones tendrán que afrontar, dijo Dumbledore mientras Filch colocaba con cuidado el cofre en la mesa, ante él, y han dispuesto todos los preparativos necesarios para ella. Habrá 3 pruebas, espaciadas en el año escolar, que medirán a los campeones en muchos aspectos diferentes: sus habilidades mágicas, su osadía, sus dotes de deducción y, por supuesto, su capacidad para sortear el peligro. Ante esta última palabra, en el gran comedor se hizo un silencio tan absoluto que nadie parecía respirar. Como todos saben, en el torneo compiten 3 campeones, continuó Dumbledore con tranquilidad, uno por cada colegio participante. Se puntuará a la perfección que lleven a cabo cada una de las pruebas, y al campeón que después de la tercera tarea haya obtenido la puntuación más alta se alzará con la copa de los 3 magos. Los campeones serán elegidos por un juez imparcial, el Cáliz de Fuego. Dumbledore sacó la varita mágica y golpeó con ella 3 veces en la parte superior del cofre. La tapa se levantó lentamente con un crujido. Dumbledore introdujo una mano para sacar un gran cáliz de madera toscamente tallada. No habrá llamado la atención de no ser porque estaba lleno hasta el borde de unas temblorosas llamas de color blanco azulado. Dumbledore cerró el cofre con cuidado, colocó el cáliz sobre la tapa para que todos los presentes pudieran verlo bien. Todo el que quiera proponerse para campeón tiene que escribir su nombre y el de su colegio en un trozo de pergamino con letra bien clara y echarlo al cáliz, explicó Dumbledore. Los aspirantes a campeones tienen 24 horas para hacerlo. Mañana, festividad de Halloween por la noche, el cáliz nos devolverá los nombres de los 3 campeones a los que haya considerado más dignos de representar a sus colegios. Esta misma noche, el cáliz quedará expuesto en el vestíbulo, accesible a todos aquellos que quieran competir. Para asegurarse de que ningún estudiante menor de edad sucumbe a la tentación, prosiguió Dumbledore, trazaré una raya de edad alrededor del cáliz de fuego, una vez que lo hayamos colocado en el vestíbulo. No podrá cruzar la línea nadie que no haya cumplido los 17 años. Por último, quiero recalcar a todos los que estén pensando en competir que hay que meditar muy bien antes de entrar en el torneo. Cuando el cáliz de fuego haya seleccionado un campeón, él o ella estarán obligados a continuar en el torneo hasta el final. Al echar su nombre en el cáliz de fuego, están firmando un contrato mágico de tipo vinculante. Una vez convertido en campeón, nadie puede arrepentirse, así que deben estar muy seguros antes de ofrecer su candidatura. Y ahora, me parece que ya es hora de ir a la cama. Buenas noches a todos. Una raya de edad, dijo Fred Weasley con ojos chispeantes de camino hacia la puerta, que daba al vestíbulo. Bueno, creo que bastará con una poción envejecedora para burlarla. Y, una vez que el nombre de alguien esté en el cáliz, ya no podrán hacer nada. El cáliz le da igual que uno tenga 17 años o no, pero creo que nadie menor de 17 años tenga ninguna posibilidad, objetó Hermione. ¿No hemos aprendido bastante? Habla por ti, replicó George. Tú lo vas a intentar, ¿no, Harry?
Harry pensó en un momento en la instancia de Dumbledore en que nadie se ofreciera como candidato si no había cumplido los 17 años, pero luego volvió a imaginarse a sí mismo ganando el torneo de los Tres Magos. Se preguntó hasta qué punto se enfadaría Dumbledore si alguien por debajo de los 17 hallaba la manera de cruzar la raya de edad. ¿Dónde está?, dijo Ron, que no escuchaba una palabra de la conversación, porque escrutaba la multitud para ver dónde se encontraba Krum. Dumbledore no ha dicho nada de dónde van a dormir los de Durmstrang, ¿verdad? Pero su pregunta quedó respondida al instante. Habían llegado a la altura de la mesa de Slytherin y Karkaroff les metía prisa en aquel momento a sus alumnos. Al barco, vamos, les decía. ¿Cómo te encuentras, Víctor? ¿Has comido bastante? ¿Quieres que pida que te preparen un ponche en las cocinas? Harry vio que Krum negaba con la cabeza mientras se ponía su capa de pieles. Profesor, a mí sí me gustaría tomar un ponche, dijo otro de los alumnos de Durmstrang. No te lo he ofrecido a ti, Palikov, contestó con brusquedad Karkaroff, de cuyo rostro había desaparecido todo aire paternal. Ya veo que has vuelto a mancharte de comida la pechera de la túnica, niño indeseable. Karkaroff se volvió y fue hacia la puerta por delante de sus alumnos. Llegó a ella exactamente al mismo tiempo que Harry, Ron y Hermione, y Harry se detuvo para cederle el paso. Gracias, dijo Karkaroff despreocupadamente, echándole una mirada. Y de repente Karkaroff se quedó como helado. Volvió a mirar a Harry y dejó los ojos fijos en él, como si no pudiera creer lo que veía. Detrás de su director también se detuvieron los alumnos de Durmstrang. Muy lentamente los ojos de Karkaroff fueron ascendiendo por la cara de Harry, hasta llegar a la cicatriz. También sus alumnos observaban a Harry con curiosidad. Con el rabillo del ojo, Harry veía en sus caras la expresión de haber caído en la cuenta de algo. El chico que se había manchado de comida la pechera le dio un codazo a la chica que estaba a su lado y señaló sin disimulo a la frente de Harry. Sí, es Harry Potter, dijo desde detrás de ellos una voz gruñona. El profesor Karkaroff se dio la vuelta. Ojo Loco Moody estaba allí, apoyando todo su peso en el bastón y observando con su ojo mágico, sin parpadear, al director de Durmstrang. Ante los ojos de Harry, Karkaroff palideció y le dirigió a Moody una mirada terrible, mezcla de furia y miedo. Tú, exclamó mirando a Moody como si no diera crédito a sus ojos. Sí, yo, contestó Moody muy serio. Y a no ser que tengas algo que decirle a Potter, Karkaroff, debería salir. Estás obstruyendo el paso. Era cierto. La mitad de los alumnos que habían en el gran comedor aguardaban tras ellos, y se ponían de puntitas para ver qué era lo que ocasionaba el atasco. Sin pronunciar otra palabra, el profesor Karkaroff salió con sus alumnos. Moody clavó los ojos en su espalda y con un gesto de intenso desagrado le siguió con la vista hasta que se alejó. Como al día siguiente era sábado, lo normal habría sido que la mayoría de los alumnos bajaran tarde a desayunar. Sin embargo, Harry, Ron y Hermione no fueron los únicos que se levantaron mucho antes de lo habitual en días de fiesta. Al bajar al vestíbulo, vieron a unas 20 personas agrupadas. Allí, algunas comiendo tostadas y todas contemplando el cáliz de fuego. Lo habían colocado en el centro del vestíbulo encima del taburete, sobre el que se ponía el sombrero seleccionador. En el suelo, a su alrededor, una fina línea de color dorado formaba un círculo de 3 metros de radio. ¿Ya ha dejado a alguien su nombre?, le preguntó Ron, algo excitado, a una de tercero. Todos los de Durmstrang, contestó ella, pero de momento no he visto ninguno de Hogwarts. Seguro que lo hicieron ayer después de que los demás nos acostamos, dijo Harry. Yo lo habría hecho así. Si me fuera a presentar, preferiría que no me viera nadie. ¿Y si el cáliz te manda a freír espárragos? Alguien se reía detrás de Harry. Al volverse vio a Fred, George y Lee Jordan, que bajaban corriendo la escalera. Los tres parecían muy nerviosos. Ya está, le dijo Fred a Harry, Ron y Hermione en tono triunfal. Acabamos de tomárnosla. ¿El qué?, preguntó Ron. La poción envejecedora. Cerebro de mosquito, respondió Fred. Una gota cada uno, explicó George, frotándose las manos con júbilo. Solo necesitamos ser unos meses más viejos. Si uno de nosotros gana, repartiremos el premio entre los tres, añadió Lee, con una amplia sonrisa. No estoy muy convencida de que funcione, ¿saben? Seguro que Dumbledore ha pensado en eso, le advirtió Hermione. Fred, George y Lee no le hicieron caso. Listos, les dijo Fred a los otros dos, temblando de emoción. Entonces vamos, yo voy primero. Harry observó fascinado cómo Fred sacaba del bolsillo un pedazo de pergamino con las palabras Fred Weasley, Hogwarts. Fred avanzó hasta el borde de la línea y se quedó allí,
balanceando sobre las puntas de los pies como un saltador de trampolín, que se dispusiera a tirarse desde 20 metros de altura. Luego, observando por todos los que estaban en el vestíbulo, tomó aire y dio un paso para cruzar la línea. Durante una fracción de segundo, Harry creyó que el truco había funcionado. George, desde luego, también lo creyó, porque profirió un grito de triunfo y avanzó tras Fred, pero al momento siguiente se oyó un chisporroteo, y ambos hermanos se vieron expulsados del círculo dorado, como si los hubiera echado un invisible lanzador de peso. Cayeron al suelo de la fría piedra a 3 metros de distancia, haciéndose bastante daño, y para colmo sonó un plin, y a los dos les salió de repente la misma barba larga y blanca. En el vestíbulo todos prorrumpieron en carcajadas, incluso Fred y George se rieron al ponerse en pie y ver cada uno con la barba del otro. Se los advertí, dijo la voz profunda de alguien que parecía estar divirtiéndose, y todo el mundo se volvió para ver salir del gran comedor al profesor Dumbledore. Examinó a Fred y a George con los ojos brillantes. Les sugiero que vayan los dos a ver a la señora Pomfrey. Está atendiendo ya a la señorita Fawcett, de Ravenclaw, y al señor Somers, de Hufflepuff, que también decidieron envejecerse un poquito. Aunque tengo que decir que me gusta más su barba que las que le han salido a ellos. Fred y George salieron para la enfermería, acompañados por Lee, que se partía de risa, y Harry, Ron y Hermione, que también se reían con ganas, entraron a desayunar. Había cambiado la decoración del gran comedor. Como era Halloween, una nube de murciélagos vivos revoloteaba por el techo, encantado mientras cientos de calabazas se lanzaban macabras sonrisas desde cada rincón. Se encaminaron hacia donde estaba Dean y Seamus, que hablaban sobre los estudiantes de Hogwarts que tenían 17 o más que podrían intentar participar. Corre por ahí el rumor de que Warrington se le ha levantado temprano para echar el pergamino con su nombre, le dijo Dean a Harry. Sí, hombre, ese tipo grande de Slytherin que parece un oso perezoso. Harry, que se había enfrentado a Warrington en Quidditch, movió la cabeza en señal de disgusto. Espero que no tengamos de campeón a nadie de Slytherin. Y los de Hufflepuff hablan todos de Diggory, comentó Seamus con desdén, pero no creo que quiera arriesgar a perder su belleza. Escuchen, dijo repentinamente Hermione. En el vestíbulo estaban lanzando vitores. Se volvieron todos en sus asientos y volvieron a entrar en el gran comedor sonriendo con un poco de vergüenza. Angelina Johnson. Era una chica negra alta que jugaba como cazadora el equipo de Quidditch de Gryffindor. Angelina fue hacia ellos, se sentó y dijo: Bueno, lo he hecho. Acabo de echar mi nombre. No puedo creerlo, exclamó Ron impresionado. ¿Pero tienes 17 años? Inquirió Harry. Claro que los tiene, porque si no, le habría salido barba, ¿no? Dijo Ron. Mi cumpleaños fue la semana pasada, explicó Angelina. Bueno, me alegro de que entre alguien de Gryffindor, declaró Hermione. Espero que quedes tú, Angelina. Gracias, Hermione, contestó Angelina sonriéndolo. Sí, mejor tú que Diggory el hermoso, dijo Seamus, lo que arrancó miradas de rencor de uno de Hufflepuff que pasaba al lado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preguntó Ron a Harry y a Hermione, cuando hubieran terminado el desayuno y salir del gran comedor. Aún no hemos bajado a visitar a Hagrid, comentó Harry. Bien, dijo Ron, mientras no nos pida que donemos los dedos para que coman los escregutos. A Hermione se le iluminó súbitamente la cara. Acabo de darme cuenta de que todavía no le he pedido a Hagrid que se afilie a la pedo, dijo con alegría. ¿Quieren esperarme un momento mientras subo y cojo las insignias? Pero, ¿qué pretende? Dijo Ron exasperado, mientras que Hermione subía por la escalinata de mármol. Ron, le advirtió Harry, por ahí viene tu amiga. Los estudiantes de Box Bottoms estaban entrando por la puerta principal, provenientes de los terrenos del colegio, y entre ellos llegaba la chica Bella. Los que estaban alrededor del cáliz de fuego se echaron atrás para dejarlos pasar, y se lo comían con los ojos. Madame Maxine entró en el vestíbulo detrás de sus alumnos y los hizo colocarse en fila. Uno a uno los alumnos de Box Bottoms fueron cruzando la raya de edad y depositando en las llamas de un blanco azulado su pedazo de pergamino. Cada vez que caía un hombre al fuego, este se volvía momentáneamente rojo y arrojaba chispas. ¿Qué crees que harán los que no sean elegidos?, le susurró Ron a Harry, mientras la chica Bella dejaba caer al fuego su trozo de pergamino. ¿Crees que volverán a su colegio o se quedarán para presenciar el torneo? No lo sé, dijo Harry. Supongo que se quedarán. ¿Por qué Madame Maxine tiene que estar en el tribunal, no? Cuando todos los estudiantes de Box Bottoms hubieran presentado sus nombres, Madame Maxine lo hizo volver a salir del castillo.
¿Dónde dormirán?, preguntó Ron acercándose a la puerta y observándolos. Un sonoro traqueteo anunció tras ellos la reaparición de Hermione, que llevaba consigo las insignias del pedo. Démonos prisa, dijo Ron, y bajó de un salto la escalinata de piedra, sin apartar los ojos de la chica Bella, que iba con Madame Maxime por la mitad de la explanada. Al acercarse a la cabaña de Hagrid, al borde del bosque prohibido, el misterio de los dormitorios de los de Box Bottoms quedó disipado. El gigantesco carruaje de color azul claro en el que habían llegado estaba aparcado a unos 200 metros de la cabaña de Hagrid, y los de Box Bottoms entraron en él de nuevo. Al lado, en un improvisado potrero, parecían los caballos de tamaño de elefantes que habían tirado del carruaje. Harry llamó a la puerta de Hagrid, y los estruendosos ladridos de Fang respondieron al instante. Ya era hora, exclamó Hagrid después de abrir la puerta de golpe y verlos. Creía que no os acordabas de dónde vivo. Hemos estado muy ocupados, empezó a decir Hermione, pero se detuvo de pronto estupefacta al ver a Hagrid. Hagrid llevaba su mejor traje peludo de color marrón, francamente horrible, con una corbata a cuadros amarillos y naranja. Y eso no era lo peor. Era evidente que había tratado de peinarse, usando grandes cantidades de lo que parecía aceite lubricante hasta alisar el pelo formando dos coletas. Puede que hubiera querido hacerse una coleta como la de Bill, y se hubiera dado cuenta de que tenía demasiado pelo. A Hagrid aquel tocado le sentaba como un santo de dos pistolas. Durante un instante Hermione lo miró con ojos desorbitados, y luego, obviamente decidiendo no hacer ningún comentario, dijo: ¿Dónde están los escregutos? Andan entre las calabazas, repuso Hagrid contento. Se están poniendo grandes, ya deben de tener cerca de 1 metro. El único problema es que han empezado a matar unos a otros. No, ¿de verdad?, dijo Hermione echándole a Ron una dura mirada para que se callara, porque viendo el peinado de Hagrid, acababa de abrir la boca para comentar algo. Sí, contestó Hagrid con tristeza, pero están bien. Los he separado en cajas y aún quedan unos 20. Bueno, eso es una suerte, comentó Ron. Hagrid no percibió el sarcasmo de la frase. La cabaña de Hagrid constaba de una sola habitación, uno de cuyos rincones se hallaba ocupado por una cama gigante cubierta con un edredón de retazos multicolores. Delante de la chimenea había una mesa de madera, también de enorme tamaño, y unas sillas sobre las que colgaban unos cuantos jamones curados y aves muertas. Se sentaron a la mesa mientras Hagrid comenzaba a preparar el té, y no tardaron en hablar sobre el torneo de los 3 magos. Hagrid parecía tan nervioso como ellos a causa del torneo. Esperen y verán, dijo entusiasmado. No tienen más que esperar. Van a ver lo que no han visto nunca. La primera prueba. Ah, pero se supone que no debo de decir nada. Vamos, Hagrid, lo animaron Harry, Ron y Hermione. Sin embargo, él negó con la cabeza, sonriendo al mismo tiempo. No, no quiero estropearlo por ustedes, pero le aseguro que será muy espectacular. Los campeones van a tener en que demostrar su valía. Nunca creí que viviría lo bastante para ver una nueva edición del torneo de los 3 magos. Terminaron comiendo con Hagrid, aunque no comieron mucho. Hagrid había preparado lo que decía que era un estofado de buey, pero cuando Hermione sacó una garra de su plato, los 3 amigos perdieron gran parte del apetito. Sin embargo, lo pasaron bastante bien, intentando sonsacar a Hagrid cuáles iban a ser las pruebas del torneo, especulando qué candidatos elegiría el Cáliz de Fuego, y preguntándose si Fred y George habían vuelto a ser barbilampiños. A media tarde empezó a caer la lluvia suave. Resultaba muy agradable estar sentado junto al fuego, escuchando el suave golpeteo de las gotas de lluvia contra los cristales de la ventana, viendo a Hagrid surcir medias y discutir con Hermione sobre los elfos domésticos, por el que él se negó tajantemente a afiliarse a Pedo, cuando ella le mostró las insignias. Eso sería una crueldad con ellos, Hermione, dijo Hagrid brevemente, enervado un grueso de hilo, amarillo en una enorme aguja de hueso. Lo de cuidar a los humanos forma parte de su naturaleza, es lo que les gusta. ¿Te das cuenta? Los harías muy desgraciados si los apartaras de su trabajo, y si intentaras pagarles se le tomarían como un insulto. Pero Harry liberó a Dobby, y él se puso como loco de contento, objetó Hermione, y nos han dicho que ahora quieren que le paguen. Sí, bien, en todas partes hay quien se descarrila. No niego que haya elfos raros a los que les gustaría ser libres, pero nunca conseguirás convencer a la mayoría. No, nada de eso, Hermione. A Hermione no le hizo ni pizca de gracia su negativa,
y volvió a guardarse la caja de las insignias en el bolsillo de la capa. Hacia las 5:30 se hacía de noche, y Ron, Harry y Hermione decidieron que era el momento de volver al castillo para el banquete de Halloween, y lo más importante de todo, para el anuncio de los campeones de los colegios. Voy con ustedes, dijo Hagrid, dejando su labor. Esperen un segundo. Hagrid se levantó, fue hasta la cómoda que había junto a la cama y empezó a buscar algo dentro de ella. No pusieron mucha atención hasta que un olor horrendo les llegó a las narices. Entre toses, Ron preguntó: ¿Qué es eso, Hagrid? ¿Qué? ¿No les gusta? Dijo Hagrid volviéndose con una botella grande en la mano. ¿Es una loción para después del afeitado?, preguntó Hermione con un hilo de voz. Es agua de colonia, murmuró Hagrid. Se había ruborizado. Tal vez me he puesto demasiada. Voy a quitarme un poco, esperen. Salió de la cabaña ruidosamente, y lo vieron lavarse con vigor en el barril de agua que había al otro lado de la ventana. ¿Agua de colonia?, se preguntó Hermione sorprendida. ¿Hagrid? ¿Y qué me dices del traje y del peinado?, preguntó a su vez Harry en voz baja. Miren, dijo de pronto Ron señalando algo fuera de la ventana. Hagrid acababa de enderezarse y de volverse. Si antes se había ruborizado, aquello no había sido nada comparado con aquel momento. Levantándose muy despacio para que Hagrid no se diera cuenta, Harry, Ron y Hermione echaron un vistazo por la ventana y vieron que Madame Maxime y los alumnos de Box Buttons acababan de salir del carruaje, evidentemente para acudir, como ellos, al banquete. No oían nada de lo que decía Hagrid, pero se dirigía a Madame Maxime con una expresión embelesada, que Harry solo la había visto una vez, cuando contemplaba a Norberto, el cachorro de dragón. «Se va al castillo con ella», exclamó Hermione indignada. «Creía que iba a ir con nosotros». Sin siquiera volver la vista hacia la cabaña, Hagrid caminaba apresuradamente a través de los terrenos de Hogwarts al lado de Madame Maxime. Detrás de ellos iban los alumnos de Box Buttons, casi corriendo para poder seguir las enormes zancadas de los dos gigantes. «Le gusta», dijo Ron incrédulo. «Bueno, si terminan teniendo niños, batirán un récord mundial. Seguro que pesarán alrededor de 1 tonelada». Salieron de la cabaña y cerraron la puerta. Fuera estaba ya sorprendentemente oscuro. Se arrebujaron bien en la capa y empezaron a subir la cuesta. «Miren, son ellos», susurró Hermione. El grupo de Durmstrang subía del lago hacia el castillo. Víctor Krum caminaba junto a Karkaroff y los otros alumnos de Durmstrang lo seguían un poco rezagados. Ron observó a Krum emocionado, pero Krum no miró a ningún lado al entrar por la puerta principal, un poco por delante de Hermione, Ron y Harry. Una vez dentro, vieron que el gran comedor iluminado por velas estaba casi abarrotado. Habían quitado el vestíbulo al cáliz de fuego y lo habían puesto delante de la silla vacía de Dumbledore, sobre la mesa de los profesores. Fred y George, nuevamente lampiños, parecían haber asimilado bastante bien la decepción. «Espero que salga Angelina», dijo Fred mientras Harry, Ron y Hermione se sentaban. «Yo también», exclamó Hermione. «Bueno, pronto lo sabremos». El banquete de Halloween les pareció mucho más largo de lo habitual, quizá porque era de su segundo banquete en 2 días. Harry no disfrutó la insólita comida tanto como lo habría disfrutado cualquier otro día, como todos cuantos se encontraban en el gran comedor. A juzgar por los cuellos que se giraban continuamente, las expresiones de impaciencia, las piernas que se movían nerviosas y la gente que se levantaba para ver si Dumbledore ya había terminado de comer, Harry solo deseaba que la cena terminara y anunciara quiénes habían quedado seleccionados como campeones. Por fin, los platos de oro volvieron a su original estado inmaculado. Se produjo cierto alboroto en el salón que se cortó casi instantáneamente cuando Dumbledore se puso en pie. Junto a él, el profesor Karkaroff y Madame Maxime parecían tan tensos y expectantes como los demás. Ludo Bagman sonreía y guiñaba el ojo a varios estudiantes. El señor Crouch, en cambio, no parecía nada interesado, sino más bien aburrido. «Bien, el cáliz está preparado para tomar una decisión», anunció Dumbledore. «Según me parece, falta tan solo 1 minuto. Cuando pronuncie el nombre de un campeón, le ruego que venga a esta parte del gran comedor, pase por la mesa de los profesores y entre en la sala de al lado», indicó la puerta que había detrás de su mesa, «donde recibirá las primeras instrucciones». Sacó la varita y ejecutó con ella un amplio movimiento en el aire. De inmediato se apagaron todas las velas, salvo la que estaban dentro de las calabazas con forma de cara, y la estancia quedó casi oscura. No había nada en el gran comedor que brillara tanto como el cáliz de fuego, y el fulgor de las chispas y la blancura azulada de las llamas casi hacía daño a los ojos. Todo el mundo miraba expectante.
Algunos consultaban los relojes. De un instante a otro, susurró Lee Jordan, 2 asientos más allá de Harry. De pronto las llamas del cáliz se volvieron rojas y empezaron a salir chispas. A continuación, brotó del aire una lengua de fuego y arrojó un trozo carbonizado de pergamino. La sala entera ahogó un grito. Dumbledore cogió el trozo de pergamino y lo alejó tanto como le daba el brazo, para poder leerlo a la luz de las llamas, que habían vuelto a adquirir un color blanco azulado. El campeón de Durmstrang leyó con voz alta y clara: «Será Víctor Krum». Era de imaginar, gritó Ron al tiempo que una tormenta de aplausos y vítores inundaba el gran comedor. Harry vio a Krum levantándose de la mesa de Slytherin y caminar hacia Dumbledore. Se volvió a la derecha, recorrió la mesa de los profesores y desapareció por la puerta hacia la sala contigua. «¡Bravo, Víctor!», bramó Karkaroff, tan fuerte que todo el mundo lo oyó, incluso por encima de los aplausos. «Sabía que serías tú». Se apagaron los aplausos y los comentarios. La atención de todo el mundo volvía a recaer sobre el cáliz, cuyo fuego tardó unos pocos segundos en volverse nuevamente rojo. Las llamas arrojaron un segundo trozo de pergamino. «La campeona de Boxbottoms», dijo Dumbledore, «es Fleur Delacour». «Es ella, Ron», gritó Harry cuando la chica, que parecía una vela, se puso en pie elegantemente, sacudió la cabeza para retirarse hacia atrás la amplia cortina de pelo plateado y caminó por entre las mesas de Hufflepuff y Ravenclaw. «Miren, qué decepcionados están todos», dijo Hermione elevando la voz por encima del alboroto y señalando con la cabeza al resto de los alumnos de Boxbottoms. Decepcionados era decir muy poco, pensó Harry. 2 de las chicas que no habían resultado elegidas habían roto a llorar y sollozaban con la cabeza escondida entre los brazos. Cuando Fleur Delacour hubo desaparecido, también por la puerta, volvió a hacerse el silencio, pero esta vez era un silencio tan tenso y lleno de emoción que casi se palpaba. El siguiente sería el campeón de Hogwarts, y el cáliz de fuego volvió a tornarse rojo. Saltaron chispas, la lengua de fuego se alzó, y de su punta Dumbledore retiró un nuevo pedazo de pergamino. «El campeón de Hogwarts», anunció, «es Cedric Diggory». «No», dijo Ron en voz alta, pero solo lo oyó Harry. El gritero proveniente de la mesa de al lado era demasiado estruendoso. Todos y cada uno de los alumnos de Hufflepuff se habían puesto de repente de pie, gritando y pataleando mientras Cedric se abría camino entre ellos, con una amplia sonrisa, e iba hacia la sala que había tras la mesa de los profesores. Naturalmente, los aplausos dedicados a Cedric se prolongaron tanto que Dumbledore tuvo que esperar un buen rato para poder volver a dirigirse a la concurrencia. «Estupendo», dijo Dumbledore en voz alta, y muy contento cuando se apagaron los últimos aplausos. «Bueno, ya tenemos a nuestros 3 campeones. Estoy seguro de que puedo confiar en que todos ustedes, incluyendo a los alumnos de Durmstrang y Boxbottoms, darán a sus respectivos campeones todo el apoyo que puedan. Al animarlos, todos ustedes contribuirán de forma muy significativa a...». Pero Dumbledore se calló de repente, y fue evidente para todo el mundo por qué se había interrumpido. El fuego del cáliz había vuelto a ponerse de color rojo. Otra vez lanzaban chispas. Una larga lengua de fuego se elevó de repente en el aire y arrojó otro trozo de pergamino. Dumbledore alargó la mano y lo cogió. Lo extendió y miró el nombre que había escrito en él. Hubo una larga pausa, durante la cual Dumbledore contempló el trozo de pergamino que tenía en las manos, mientras el resto de la sala observaba. Finalmente, Dumbledore se aclaró la garganta y leyó en voz alta: «Harry Potter». Capítulo 17. Harry permaneció allí sentado, consciente de cuanto todos estaban en el gran comedor lo miraban. Se sentía aturdido, atontado. Debía de estar soñando o no había oído bien. Nadie aplaudía. Un zumbido de como abejas enfurecidas comenzaba a llenar el salón. Algunos alumnos se levantaban para ver mejor a Harry, que seguía inmóvil sentado en su sitio. En la mesa de los profesores, la profesora McGonagall se levantó y se acercó a Dumbledore, con el que cuchicheó impetuosamente. El profesor Dumbledore inclinaba hacia ella la cabeza, frunciendo un poco el entrecejo. Harry se volvió hacia Ron y Hermione. Más allá de ellos, vio que todos los demás ocupantes de la larga mesa de Gryffindor lo miraban con la boca abierta. «Yo no puse mi nombre», dijo Harry totalmente confuso. «Ustedes lo saben». Uno y otro le devolvieron la misma mirada de aturdimiento. En la mesa de los profesores, Dumbledore se irguió e hizo un gesto afirmativo a la profesora McGonagall. «Harry Potter», llamó. «Harry, levántate y ven aquí, por favor». «Vamos», le susurró Hermione dándole a Harry un leve empujón. Harry se puso en pie, se pisó el dobladillo de la túnica y se tambaleó un poco.
Avanzó por el hueco que había entre las mesas de Gryffindor y Hufflepuff. Le pareció un camino larguísimo. La mesa de los profesores no parecía hallarse más cerca, aunque él caminara hacia ella, y notaba la mirada de cientos y cientos de ojos, como si cada uno de ellos fuera un reflector. El zumbido se hacía cada vez más fuerte. Después de lo que pareció una hora, se halló delante de Dumbledore y notó las miradas de todos los profesores. Bueno, cruza la puerta, Harry, dijo Dumbledore sin sonreír. Harry pasó por la mesa de los profesores, Hagrid sentado justo en un extremo. No le guiñó un ojo, ni levantó la mano, ni hizo ninguna de sus habituales señas de saludo. Parecía completamente aturdido, y al pasar Harry lo miró como hacían todos los demás. Harry salió del gran comedor y se encontró en una de las salas más pequeñas, decorada con retratos de brujos y brujas. Delante de él, en la chimenea, crepitaba un fuego acogedor. Cuando entró, las caras de los retratados se volvieron hacia él. Vio que una bruja con el rostro lleno de arrugas salía precipitadamente de los límites de su marco, y se iba al cuadro vecino, que era el retrato de un mago con bigotes de foca. La bruja de rostro arrugado empezó a susurrarle algo al oído. Víctor Krum, Cedric Diggory y Fleur Delacour estaban juntos a la chimenea. Con sus siluetas recortadas contra las llamas, tenían un aspecto curiosamente impotente. Krum, cabizbajo y siniestro, se apoyaba en la repisa de la chimenea, ligeramente separado de los otros dos. Cedric, de pie con las manos en la espalda, observaba el fuego. Flor de la Corte lo miró cuando entró y volvió a echarse para atrás su largo pelo prateado. ¿Qué pasa? Preguntó creyendo que había entrado para transmitirles algún mensaje. ¿Quieren que volvamos al comedor? Harry no sabía cómo explicar lo que acababa de suceder. Se quedó allí quieto, mirando a los tres campeones sorprendido de los altos que parecían. Oyó detrás un ruido de pasos apresurados. Era Ludo, que entraba en la sala. Cogió del brazo a Harry y lo llevó hacia adelante. Extraordinario, zurró, apretándole el brazo. Absolutamente extraordinario. Caballeros, señorita, añadió acercándose al fuego y dirigiéndose a los otros tres. ¿Puedo presentarles, por increíble que parezca, al cuarto campeón del torneo de los tres magos? Víctor Krum se enderezó. Su hosca cara se ensombreció al examinar a Harry. Cedric parecía desconcertado. Pasó la vista de Bagman a Harry y de Harry a Bagman, como si estuviera seguro de que había oído mal. Flor de la Cour, sin embargo, se sacudió el pelo y dijo con una sonrisa: «Oh, un chiste muy divertido, señor Bagman». «¿Un chiste?», repitió Bagman desconcertado. «No, no, en absoluto. El nombre de Harry acaba de salir del cáliz de fuego». Krum contrajo levemente sus espesas cejas negras. Cedric seguía teniendo el mismo aspecto de cortés desconcierto. Fleur frunció el entrecejo. «Pero es evidente que ha habido un egoj», le dijo a Bagman con desdén. «Él no puede competir. Es demasiado joven». «Bueno, esto ha sido muy extraño», reconoció Bagman frotándose la barbilla impecablemente afeitada y mirando sonriente a Harry. «Pero como saben, las restricciones en una novedad de este año, impuesta solo como medida extra de seguridad. Y como su nombre ha salido del cáliz de fuego, quiero decir que no creo que ahora haya ninguna posibilidad de hacer algo para impedirlo. Son las reglas, Harry, y no tienes más remedio que concursar. Tendrás que hacerlo lo mejor que puedas». Detrás de ellos, la puerta volvió a abrirse para dar paso a un grupo numeroso de gente. El profesor Dumbledore, seguido de cerca por el señor Crouch, el profesor Karkaroff, Madame Maxine, la profesora McGonagall y el profesor Snape. Antes de que la profesora McGonagall cerrara la puerta, Harry oyó el rumor de los cientos de estudiantes que estaban al otro lado del muro. «Madame Maxine», dijo Fleur de inmediato, caminando con decisión hacia la directora de su academia. «Dicen que este niño también va a competir». En medio de su aturdimiento e incredulidad, Harry sintió una punzada de ira. «¿Niño?». Madame Maxine se había erguido completamente hasta alcanzar toda su considerable altura. La parte superior de la cabeza rozó en la araña llena de velas, y el pelo gigantesco cubierto de satén negro pareció inflarse. «¿Qué significa todo esto, Dumbledore?», preguntó imperiosamente. «Es lo mismo que quisiera saber yo, Dumbledore», dijo el profesor Karkaroff. Mostraba una tensa sonrisa, y sus azules ojos parecían pedazos de hielo. «Dos campeones de Hogwarts. No recuerdo que nadie me explicara que el colegio anfitrión tuviera derecho a dos campeones. ¿O es que no he leído las normas con lo suficiente cuidado?» Soltó una risa breve y desagradable. «C'est imposible», exclamó Madame Maxine, apoyando su enorme mano llena de soberbias cuentas de ópalo sobre el hombro de Fleur. «Hogwarts no puede tener dos campeones. Es absolutamente injusto». «Creíamos que tu raya de edad rechazaría a los aspirantes más jóvenes, Dumbledore», añadió Karkaroff sin perder su sonrisa, aunque tenía los ojos más fríos que nunca. «De no ser así,
habríamos traído una más amplia selección de candidatos de nuestros colegios. No es culpa de nadie más que de Potter, Karkaroff, intervino Snape con voz melosa. La malicia daba un brillo especial a sus ojos negros. No hay que culpar a Dumbledore del empeño de Potter en quebrantar las normas. Desde que llegó aquí, no ha hecho otra cosa que traspasar límites. Gracias, Severus, dijo con firmeza Dumbledore, y Snape se calló, aunque sus ojos siguieron lanzando destellos malévolos entre la cortina de grasiento pelo negro. El profesor Dumbledore miró a Harry, y éste le devolvió la mirada, intentando descifrar la expresión de los ojos tras las gafas de media luna. ¿Has echado tu nombre en el cáliz de fuego, Harry? Le preguntó Dumbledore con todo calmado. No, contestó Harry muy consciente de que todos los observaban con gran atención. Semioculto en la sombra, Snape profirió una suave exclamación de incredulidad. ¿Le has pedido a algún alumno mayor que echara tu nombre en el cáliz de fuego? Inquirió el director sin hacer caso a Snape. No, respondió Harry con vehemencia. Ah, pues está mintiendo, gritó Madame Maxime. Snape agitaba la cabeza de un lado a otro, con ritus en los labios. Él no ha podido cruzar la raya de edad, dijo severamente la profesora McGonagall. Supongo que todos estamos de acuerdo en ese punto. Dumbledore ha podido haber cometido algún error, replicó Madame Maxime, encogiendo de hombros. Por supuesto, eso es posible, admitió Dumbledore por cortesía. Sabes perfectamente que no has cometido error alguno, Dumbledore, repuso airada la profesora McGonagall. Por Dios que es absurdo. Harry no ha podido traspasar por sí mismo la raya, y puesto que el profesor Dumbledore está seguro de que Harry no ha convencido a ningún alumno mayor para que lo hiciera por él, me parece es que debería bastarnos a los demás. Y le dirigió al profesor Snape una mirada escolarizada. Señor Crouch, señor Bagman, dijo Karkaroff de nuevo con voz afectada, ustedes son nuestros jueces imparciales. Supongo que estarán de acuerdo en que esto es completamente irregular. Bagman se pasó un pañuelo por la cara, redonda e infantil, y miró al señor Crouch, que estaba fuera del círculo iluminado por el fuego de la chimenea, y tenía el rostro medio oculto en la sombra. Su aspecto era vagamente misterioso, y la semioscuridad lo hacía parecer mucho más viejo, dándole una apariencia casi de calavera. Pero al hablar, su voz fue tan cortante como siempre. Hay que seguir las reglas, y las reglas establecen claramente que aquellas personas cuyos nombres salgan del cáliz de fuego estarán obligadas a competir en el torneo. Bien, Barty, se conoce el reglamento de cabo a rabo, dijo Bagman, sonriendo y volviéndose a Karkaroff y Madame Maxime, como si el asunto hubiera quedado cerrado. Insisto en que se vuelvan a proponer a consideración el nombre del resto de mis alumnos, dijo Karkaroff. La sonrisa y el tono afectado habían desaparecido. De hecho, la expresión de su rostro no era nada agradable. Vuelve a sacar el cáliz de fuego y continuaremos añadiendo nombres hasta que cada colegio cuente con 2 campeones. No pido más que lo justo, Dumbledore. Pero Karkaroff, no es así como funciona el cáliz de fuego, objetó Bagman. El cáliz acaba de apagarse y no volverá a arder hasta el comienzo del próximo torneo, en el que, desde luego, Drumstrang no participará, estalló Karkaroff. Después de todos nuestros encuentros, negociaciones y compromisos, no esperaba que ocurriera algo de esta naturaleza. Estoy tentado de irme ahora mismo. Esa es una falsa amenaza, Karkaroff, gruñó con voz junto a la puerta. Ahora no puedes retirar a tu campeón. Está obligado a competir. Como dijo Dumbledore, ha firmado un contrato mágico vinculante. Te conviene, ¿eh? Moody acababa de entrar en la sala. Se acercó al fuego cojeando, y a cada paso que daba retumbaba la pata de palo. Que si me conviene, repitió Karkaroff. Me temo que no te comprendo, Moody. A Harry le pareció que Karkaroff intentaba adoptar un tono de desdén, como si ni siquiera mereciera la pena escuchar lo que Moody decía. Pero las manos traicionaban sus sentimientos. Estaban apretados en sendos puños. ¿No me entiendes? Dijo Moody en voz baja. Pues es muy sencillo, Karkaroff. Tan sencillo como que alguien eche el nombre de Potter en ese cáliz sabiendo que si sale se verá forzado a participar. Evidentemente, alguien tenía mucho empeño en que Hogwarts tuviera el doble de oportunidades, declaró Madame Maxime. Estoy completamente de acuerdo, Madame Maxime, asintió Karkaroff, haciendo ante ella una leve reverencia. Voy a presentar mi queja ante el Ministerio de Magia y la Confederación Internacional de Magos. Si alguien tiene motivos para quejarse, es Potter, gruñó Moody, y sin embargo es curioso. No lo oigo decir ni medio. ¿Y Pog? ¿Qué tendría que quejarse? Estalló Fleur de la Cour, dando una patada en el suelo. Va a poder participar, ¿no? Todos hemos soñado durante semanas y semanas con ser elegidos. 1000 galeones es metálico. Es una oportunidad por la que muchos morirían. Tal vez alguien espera que Potter muera por ella, replicó Moody con un levesísimo matiz de exasperación en la voz.
A estas palabras le siguió un silencio extremadamente tenso. Ludo Bagman, que parecía muy nervioso, se alisaba sobre las puntas de los pies y volvía a posarse sobre las plantas. Pero hombre, Moody, vaya cosa que dices, protestó. Como todo el mundo sabe, el profesor Moody da la mañana por perdida si no ha descubierto antes de la comida media docena de intentos de asesinatos, dijo en voz alta Karkaroff. Por lo que parece, ahora le está enseñando a sus alumnos a hacer lo mismo. Una rara cualidad en un profesor de defensa contra las artes obscuras, Dumbledore, pero no dudo que tenías tus motivos para contratarlo. Con que imagino cosas, gruñó Moody. Con que veo cosas, Fue un brujo o un mago competente el que echó el nombre del muchacho al cáliz. Ah, ¿qué pruebas hay de eso? Preguntó Madame Maxine, alzando sus enormes manos. La evidencia que consiguió engañar a un objeto mágico extraordinario, replicó Moody. Para hacerle olvidar al cáliz de fuego que solo compite en 3 colegios, tuvo que usarse un encantamiento confundidor excepcionalmente fuerte, porque creo estar en lo cierto al suponer que propuso el nombre de Potter como representante de un 4.º colegio, para asegurarse de que era el único en su grupo. Parece que has pensado mucho en ello, Moody, apuntó Karkaroff con frialdad. Y la verdad es que te ha quedado una teoría muy ingeniosa, aunque he oído que recientemente se te metió en la cabeza que uno de tus regalos de cumpleaños contenía un huevo de basilisco astutamente disimulado, y lo hiciste trizas antes de darte cuenta de que era un reloj de mesa. Así que nos disculparás si no tomamos demasiado en serio. Hay gente que puede aprovecharse de las situaciones más inocentes, contestó Moody con voz amenazante. Mi trabajo consiste en pensar cómo obran los magos tenebrosos, Karkaroff, como deberías recordar. Alastor, dijo Dumbledore en tono de advertencia. Por un momento, Harry se preguntó a quién estaba dirigiendo, pero luego comprendió que Ojo Loco no podía ser el verdadero nombre de Moody. Este se calló, aunque siguió mirando con satisfacción a Karkaroff, que tenía el rostro encendido de cólera. No sabemos cómo se ha originado esta situación, continuó Dumbledore dirigiéndose a todos los reunidos en la sala, pero me parece que no nos queda más remedio que aceptar las cosas tal y como están. Tanto Cedric como Harry han sido seleccionados para competir en el torneo, y eso es lo que tendrán que hacer. Ah, pero Dumbledore, mi querida Madame Maxine, si se le ha ocurrido a usted una alternativa, estaré encantado de escucharla. Dumbledore aguardó, pero Madame Maxine no dijo nada. Se limitó a mirarlo duramente, y no era la única. Snape parecía furioso. Karkaroff estaba lido. Bagman, en cambio, parecía bastante entusiasmado. Bueno, nos ponemos a ello entonces, dijo frotándose las manos y sonriendo a todo el mundo. Tenemos que darle las instrucciones a nuestros campeones, ¿no, Barty? ¿Quieres hacer el honor? El señor Crouch salió de un profundo ensimismamiento. Sí, respondió. Las instrucciones, sí. La primera prueba fue hacia la zona iluminada por el fuego. De cerca a Harry le pareció que se encontraba enfermo. Se lo veía ojeroso, y la piel arrugada y reseca mostraba un aspecto que no era el que tenía durante los mundiales de Quidditch. La primera prueba está pensada para medir su coraje, les explicó Harry, Cedric, Fleur y Crumb. Así que no les vamos a decir en qué consiste. El coraje para afrontar lo desconocido es una cualidad muy importante en un mago, muy importante. La primera prueba se llevará a cabo el 24 de noviembre, ante los demás estudiantes y el tribunal. A los campeones no les está permitido solicitar ni aceptar ayuda de ningún tipo por parte de sus profesores. Para llevar a cabo las pruebas del torneo, harán frente al primero de los retos armados solo con su varita. Cuando la primera prueba haya finalizado, recibirán información sobre la segunda. Debido a que el torneo exige una gran dedicación a los campeones, estos quedarán exentos de los exámenes de fin de año. El señor Crouch se volvió hacia Dumbledore. ¿Eso es todo? ¿No, Albus? Creo que sí, respondió Dumbledore, que observaba al señor Crouch con algo de preocupación. ¿Estás seguro de que no quieres pasar la noche en Hogwarts, Barty? No, Dumbledore. Tengo que volver al ministerio, contestó el señor Crouch. Es un momento muy difícil. Tenemos mucho trabajo. He dejado el cargo al joven Waterby. Es muy entusiasta. A decir verdad, quizá demasiado entusiasta. Al menos tomarás algo de beber antes de irte, insistió Dumbledore. Vamos, Barty, yo me voy a quedar, dijo Bagman muy animado. Ahora es en Hogwarts donde ocurren las cosas, ya lo sabes. Es mucho más emocionante que la oficina. Creo que no, Ludo, contestó Crouch con algo de sempiterna impaciencia. Profesor Karkaroff, Madame Maxine, una bebida antes de que nos retiremos a descansar, ofreció Dumbledore. Pero Madame Maxine ya le había pasado a Fleur un brazo por los hombros y la sacaba rápidamente de la sala. Harry las oyó hablar muy rápido en francés al salir al gran comedor.
Karkaroff le hizo a Krum una seña, y también ellos salieron, aunque en silencio. Harry y Cedric, les recomiendo que suban a los dormitorios, les dijo Dumbledore sonriéndoles. Estoy seguro de que las casas Hufflepuff y Gryffindor les aguardan para celebrarlo con ustedes, y no estaría bien privarlas de esta excelente excusa para armar jaleo. Harry miró a Cedric, que asintió con la cabeza y salieron juntos. El gran comedor se hallaba desierto, las velas casi consumidas ya, conferían a las dentadas sonrisas de las calabazas un aspecto misterioso y titilante. O sea, comentó Cedric con una sutil sonrisa, ¿que volvemos a jugar el uno contra el otro? Eso parece, repuso Harry. No se le ocurría nada que decir. En su cabeza reinaba una confusión total, como si le hubiera robado el cerebro. Bueno, cuéntame, le dijo Cedric cuando entraban en el vestíbulo pálidamente iluminado por las antorchas. ¿Cómo has hecho para dejar tu nombre? No lo he hecho, le contestó Harry levantando la mirada hacia él. Yo no lo he puesto. He dicho la verdad. Ah, ya, respondió Cedric. Era evidente que no le creía. Bueno, hasta mañana, pues. En vez de continuar por la escalinata de mármol, Cedric se metió por la puerta que quedaba a su derecha. Harry lo oyó bajar por la escalera de piedra, y luego despacio comenzó él mismo a subir por la de mármol. ¿Iba a creerle a alguien aparte de Ron y Hermione? ¿O pensarían todos que él mismo se había apuntado para el torneo? Pero ¿cómo podía creer eso nadie cuando iba a enfrentarse a 3 competidores que habían recibido 3 años más de formación mágica que él? Cuando tendría que enfrentarse a unas pruebas que no solo serían muy peligrosas, sino que deberían ser realizadas ante cientos de personas? Sí, es verdad que había pensado en ser campeón, había dejado volar la imaginación, pero había sido una locura, realmente una especie de sueño. En ningún momento había considerado seriamente la posibilidad de entrar. Pero había alguien que sí lo había considerado, alguien que quería que participara en el torneo, y se había asegurado de que entraba. ¿Por qué? ¿Para darle el gusto? No sabía por qué, pero le parecía que no. ¿Para verlo hacer el ridículo? Bueno, seguramente quedaría complacido. O lo había hecho para que muriera. Moody había estado simplemente dando sus habituales muestras de paranoia. ¿No podía haber puesto a alguien su nombre en el cáliz de fuego para hacerle una gracia, como parte de un juego? ¿De verdad había alguien que deseaba que muriera? A Harry no le costó responderse esa última pregunta. Sí, había alguien que deseaba que muriera. Había alguien que quería matarlo. Desde antes de que cumpliera un año, Lord Voldemort. Pero ¿cómo podía Voldemort haber echado el nombre de Harry en el cáliz de fuego? Se suponía que estaba muy lejos, en algún país distante, solo, oculto, débil e impotente. Pero en aquel sueño, que había tenido justo antes de despertarse con el dolor de la cicatriz, Voldemort no se hallaba solo. Hablaba con Colagusano, tramaba con él el asesinato de Harry. Harry se llevó una sorpresa al encontrarse de pronto delante de la señora gorda, porque apenas se había percatado de dónde llevaban los pies. Fue también sorprendente ver que la señora gorda no estaba sola dentro de su marco. La bruja del rostro arrugado, la que había metido en el cuadro de su vecino cuando él había entrado en la sala donde guardaban los campeones, se hallaba en aquel momento sentada muy orgullosa al lado de la señora gorda. Tenía que haber pasado a toda prisa el cuadro en cuando a través de 7 tramos de escalera para llegar allí antes que él. Tanto ella como la señora gorda lo miraban con el más vivo interés. Bien, bien, dijo la señora gorda. Violeta acababa de contármelo todo. ¿A quién han escogido al final como campeón? Tonterías, repuso Harry desanimado. ¿Cómo que son tonterías? Exclamó indignada la bruja del rostro arrugado. No, no, Violeta es la contraseña, dijo en tono apaciguador, la señora gorda girando sobre sus gozones para dejarlo pasar a la sala común. El jaleo que estalló ante Harry al abrirse el retrato como lo hace retroceder. Al segundo siguiente vio arrastrado dentro de la sala común por 12 pares de manos y rodeados por todos los integrantes de la casa de Gryffindor, que gritaban, aplaudían y silbaban. Tendrías que habernos dicho que ibas a participar, gritó Fred. Parecía en parte enfadado y en parte impresionado. ¿Cómo te las has arreglado para que no saliera barba? Increíble, gritó George. No lo he hecho, respondió Harry. No sé cómo, pero Angelina se abalanzaba en aquel momento hacia él. Ah, ya que no soy yo, me alegro de que por lo menos sea alguien de Gryffindor. Ahora podrás tomarte la revancha contra Diggory por el último partido de Quidditch, Harry, le dijo chillando Katie Bell, otra de las cazadoras del equipo de Gryffindor. Tenemos comida, Harry. Ven a tomarte algo. No tengo hambre, ya he comido bastante en el banquete. Pero nadie quería escuchar que no tenía hambre. Nadie quería escuchar que él no había puesto su nombre en el cáliz de fuego. Nadie en absoluto se daba cuenta de que no estaba de humor para celebraciones.
Lee Jordan había sacado de algún lado un estridente de Gryffindor y se empeñó en ponérselo a Harry a modo de capa. Harry no pudo zafarse. Cada vez que intentaba escabullirse por la escalera hacia los dormitorios, sus compañeros cerraban filas obligándolo a tomar otra cerveza de mantequilla y llenándoles las manos de papas fritas y cacahuates. Todos querían averiguar cómo lo había hecho, cómo había burlado la raya de la edad de Dumbledore y logrado meter su nombre en el cáliz de fuego. No lo he hecho, repetía una y otra vez. No sé cómo ha ocurrido. Pero, para el caso que le hacían, lo mismo le hubiera dado no abrir la boca. Estoy cansado, gritó al fin, después de casi media hora. No, George, en serio, me voy a la cama. Lo que quería por encima de todo era encontrar a Ron y a Hermione para comentar las cosas con algo de sensatez. Pero ninguno de ellos parecía hallarse en la sala común, insistiendo en que necesitaba dormir, y casi pasado por encima de los pequeños hermanos Creevy, que intentaron detenerlo al pie de la escalera. Harry consiguió zafarse de todo el mundo y subir al dormitorio tan rápido como pudo. Para su alivio, vio a Ron tendido en su cama completamente vestido. No había nadie más en el dormitorio. Miró a Harry cuando éste cerró la puerta. Tras él. ¿Dónde has estado? Le preguntó Harry. Ah, hola, contestó Ron. Le sonreía, pero era una sonrisa muy rara, muy tensa. De pronto Harry se dio cuenta de que todavía llevaba el estandarte de Gryffindor que le había puesto Lee Jordan. Se apresuró a quitárselo, pero lo tenía muy bien atado. Ron permaneció quieto en la cama, observando los forcejeos de Harry para aflojar los nudos. Bueno, dijo Harry cuando por fin Harry se desprendió del estandarte y lo tiró en un rincón. Enhorabuena. ¿Qué quieres decir con eso de enhorabuena? Preguntó Harry mirando a Ron. Decididamente había algo raro en la manera en que sonreía su amigo. Era más bien una mueca. Bueno, eres el único que ha logrado cruzar la raya de edad, repuso Ron. Ni siquiera lo han logrado Fred y George. ¿Qué has usado? ¿La capa invisible? La capa invisible no me hubiera permitido cruzar la línea, respondió Harry. Ah, bien. Pensaba que, si había sido la capa invisible, podrías habérmelo dicho, porque podría habernos tapado a los dos. No, pero has encontrado otra manera, ¿verdad? Escucha, dijo Harry. Yo no he echado mi nombre en el cáliz de fuego. He tenido que hacerlo a alguien, no sé quién. Ron alzó las cejas. ¿Y por qué se supone que lo ha hecho? No lo sé, dijo Harry. Le pareció que sonara demasiado melodramático contestar para verme muerto. Ron levantó las cejas tanto que casi quedan ocultas bajo el flequillo. Vale, bien. A mí puedes decirme la verdad, repuso. Si no quieres que lo sepa nadie más, estupendo, pero no entiendo por qué te molestas en mentirme a mí. No te vas a ver envuelto en ningún lío por decirme la verdad. Esa amiga de la señora gorda, esta Violeta, nos ha contado a todos que Dumbledore te ha permitido entrar. Un premio de 1000 galeones, ¿eh? Y te vas a librar de los exámenes finales. No he echado mi nombre en el cáliz, exclamó Harry comenzando a enfadarse. Está bien, contestó Ron empleando exactamente el mismo tono escéptico de Cedric. Pero esta mañana has dicho que lo que habrías hecho de noche para que nadie te viera. No soy tan tonto, ¿sabes? Pues nadie lo diría. Sí, del rostro de Ron se borró todo asomo de sonrisa, ya fuera forzada o de otro tipo. Supongo que querrás acostarte ya, Harry. Mañana te tendrás que levantar temprano para alguna sesión de fotos o algo así. Tiró de las colgaduras del dosel de su cama para cerrarlas dejando a Harry allí, de pie junto a la puerta. Mirando las cortinas de terciopelo rojo en aquel momento, ocultaban a una de las pocas personas de las que nunca habría pensado que no le creería.